Quiero enseñaros cómo pinté a Baran Peu. Es esta versión de Baran que tiene pedestal y que tiene toda la parte de atrás construida con objetos ensamblados y masilla epoxi. Como puedes ver, hay todo tipo de objetos de fontanería de plástico. La única parte metálica de la escultura es la barra que une la escultura con la peana. Vamos a empezar con la imprimación y esta vez, en vez de utilizar goma laca, he utilizado imprimación para plástico. Porque la tenía y porque es más rápido y porque ya me va a dar una base blanca que me va a servir después para la parte de cerámica. Porque la cara la voy a hacer de cerámica azul. Dejamos secar bien la imprimación y vamos a darle una base de color. Ya sabes que me gusta trabajar con bases de color vibrantes y un poco sucias. Y para eso voy a utilizar Chalk Paint negro, azul, índigo y turquesa. Voy a ir pintándolo por zonas y voy a utilizar también la máscara de agua. Ahora lo verás. Empiezo con el Chalk Paint negro en las partes que quiero que el fondo se vea oscuro. Y si me paso en alguna zona, pues retiro el exceso de pintura con un trapo. No pasa nada si se ensucia un poco porque vamos a pintar por encima después. Dejamos que seque un poco el negro y vamos a aplicar el resto de colores con la máscara de agua. Lo que estoy buscando es una base fría para la escultura. Una base de colores vibrantes pero fríos. Voy a utilizar ahora el Chalk Paint azul índigo. Estoy aplicándolo sobre la escultura mojada y después voy a retirar algunas de las zonas. Pinto también la cara porque quiero que también haya algunas irregularidades en las juntas, en las articulaciones. Vamos a aplicar también el turquesa, que quiero que esté sobre todo en la parte de detrás de la escultura. Sigue estando húmeda la pieza, sigue estando mojada. De hecho, el azul no se ha secado todavía. Y ahora vamos a aplicar otra vez agua con el pulverizador y vamos a ver cómo la pintura va a ir cayéndose, va a ir desmigajándose y haciendo estos desconchones que a mí me gustan tanto. Y el color que vamos a ver debajo es el negro, es el color oscuro que ya habíamos aplicado antes. Vemos que deja zonas muy irregulares, no es del todo controlable, pero sí que puedo decidir dónde quiero que se desgaste más la pintura y dónde quiero que se desgaste menos. Cuando estoy satisfecho, vamos a esperar a que se seque. Una vez seco, vamos a aplicar con acrílico blanco, blanco de titanio, muy mate y muy opaco. Vamos a pintar de blanco toda la base que vamos a querer de cerámica azul, de cerámica con ornamentación azul. La aplico con pincel y a veces en algunas zonas tengo que dar incluso dos capas. Estoy buscando una base que sea muy luminosa y que sea muy blanca. Pero vamos a respetar las zonas más hundidas en las que hay esa vibración de colores azul y turquesa. Una vez que el acrílico se ha secado, vamos a empezar a dibujar. Yo utilizo lápiz de color, azul en este caso, para ir marcando las líneas por donde quiero que vayan mis ornamentos pintados. Simplemente voy delimitando zonas e intento que correspondan a los ritmos de las formas que ya tengo. Cuando hago diferentes versiones de una misma pieza, como por ejemplo de este Baran ya he hecho varias, siempre intento que estas líneas sean diferentes y que pueda dividir la cara de maneras distintas. En este caso estoy marcando una especie de antifaz en la cara. Después estas formas se pierden bastante, pero están en la esencia de la policromía que vamos a añadir después. Ya sabemos que vamos a añadir muchos ornamentos que van a despistar mucho y que van a añadir mucho ruido a toda esta superficie. Pero cuanto más clara sea la base, mejor. Vamos a utilizar un acrílico azul ultramar. Me gusta que en este caso sean acrílicos más finos, acrílicos más bonitos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y voy a aplicarlo con un poquito de agua porque quiero que sea semi-transparente. Si has visto otros vídeos en donde hago esta misma técnica, sabes que siempre digo que estoy buscando que parezca hecho a mano, por tanto voy a buscar imperfecciones. No me había fijado que estaba cubriendo el plano con la mano mientras pinto, lo siento. Fallos de trabajar y filmar a la vez. Como ves, hay pinceladas, no todo el azul es igual, hay partes más transparentes y hay partes más opacas. Busco eso, estoy buscando que haya esa irregularidad que le va a dar más aspecto artesanal y tradicional al efecto final. Como veis, estoy simplemente pintando las bases azules, porque como ya sabes,
va a haber zonas de dibujos azules sobre fondo blanco y zonas de dibujos blancos sobre fondo azul. Pues ahora estoy haciendo los fondos azules. Y ya está, tenemos que esperar a que seque un poco esta parte y podremos empezar a dar algunos de los ornamentos. Me gusta mucho también darle a los labios una pequeña veladura de azul mucho más transparente. Creo que le da un punto de sensibilidad muy bonito. También estoy pintando con azul las partes más hundidas de la escultura. Es un azul muy transparente, por tanto no estoy cubriendo del todo las irregularidades que había conseguido en el paso anterior. Con un pincel más fino vamos a empezar a definir algunas líneas y empezar a hacer algunos ornamentos. Estos ornamentos los hago a veces con rotulador acrílico y a veces a pincel. Soy más fino con el rotulador, yo soy un poquito torpe con el pincel, como puedes ver, pero con el pincel tiene ese aspecto hecho a mano que me gusta mucho, y aunque sea menos preciso y menos fino en los dibujos, a veces me gusta más este trazo más humano, más caótico y más imperfecto. Depende de la pieza en realidad. Es muy divertido ir decidiendo dónde voy a hacer los ornamentos. No tengo un plan previo y voy decidiéndolo a medida que voy pintando. Por supuesto, cuando hago un lado intento que el otro sea más o menos simétrico, más o menos. Esta parte de la escultura la hice en un directo de Instagram, por eso la calidad de imagen es un poquito peor. El vídeo está colgado en Patreon y también creo que está colgado en Instagram. Por tanto, si quieres verlo a tiempo real, puedes verlo allí. Es un proceso muy largo, a mí me entretiene mucho, pero necesito hacer pausas de vez en cuando porque llegas a cansarte un poco, a aburrirte un poco demasiado. Entonces creo que vale la pena a veces parar y poder seguir después de otra manera. ¿Ves? Voy siempre repitiendo el mismo tipo de ornamentos, el mismo tipo de dibujos, porque como va a ser muy complejo al final, no podemos añadir muchísima riqueza en el tipo de ornamento que vamos a hacer. Tiene que ser el mismo tipo de formas que se repiten una y otra vez, ¿no? Para conseguir una cosa muy rítmica, muy detallada, pero no demasiado compleja. ¿No? Si hiciéramos que cada ornamento fuera distinto, creo que habría demasiado ruido en la pieza. Sería imposible de comprender, ¿no? También me gusta a veces hacer algunos ornamentos sobre los fondos azules. Es algo que en la cerámica tradicional muchas veces se hace también. Una vez que esta parte de acrílico azul, de ese acrílico más fino que habíamos utilizado, está hecho, vamos a empezar con la parte de dibujos blancos sobre el fondo azul. Para eso sí que voy a utilizar unos rotuladores de acrílico. Primero para añadirle un poquito de finura a la pieza y después porque no he conseguido una pintura que sea totalmente mate para hacer este paso a pincel todavía. O al menos me cuesta más hacerlo a pincel. Siempre empiezo haciendo todos los bordes de las placas, de estos robots de placas que me gusta hacer, porque creo que le va a dar un aspecto muchísimo más cerámico, ¿no? Que estos bordes sean blancos, limpios, define muchísimo mejor el robot que habíamos tallado y además le da ese aspecto de vasija clásica, ¿no? de vajilla de la abuela, casi casi. Por tanto, empiezo siempre con este rotulador un poquito más grueso, a hacer simplemente las líneas que delimitan mejor toda esta parte de aquí. Y después sí que cojo un rotulador muchísimo más fino y empiezo a hacer los ornamentos en blanco. Este tipo de rotuladores a veces se atascan y en este caso me está pasando. Por lo tanto, seguramente voy a tener que coger otro o ir trabajando como pueda. Es un trabajo, como decía antes, muy creativo, muy laborioso, pero que a mí me entretiene y que me gusta mucho. Y sobre todo me gusta tanto el resultado que lo disfruto mucho. Y además hace que cada pieza sea distinta. De vez en cuando me gusta introducir algún elemento caligráfico de este alfabeto que sabéis que inventé, ¿no? Basado en muchas cosas. Y voy a ir haciendo estos dibujos
estos detalles en blanco en toda la cara. Es lo mismo que decía antes, es el mismo tipo de ornamentos todo el tiempo. Trabajo mucho con este tipo de espirales, me parecen muy dulces, muy bonitas y muy fáciles de componer en cualquier espacio. Es fácil hacerlas pequeñas, hacerlas grandes, es fácil que se adapten a cualquier forma. Y también voy a ir añadiendo estos pequeños elementos caligráficos en algunas áreas. Estoy trabajando con la escultura en una peana rotatoria para poder escoger siempre el mejor ángulo para trabajar. Estas letras en realidad no significan nada, ¿eh? Me gusta la textura caligráfica y por eso las uso. Una vez que toda la parte ornamentada está hecha, está pintada, vamos a añadir algunos detalles de color. Quiero que toda la parte metálica, toda la parte que no sea la cara, quiero que sea metálica y quiero que juegue entre turquesas y azules. Voy a jugar solo con colores fríos, no voy a añadir ningún cálido de momento. Como sabéis, me encanta el turquesa, lo hemos usado en la parte de atrás de la escultura y vamos a añadirle también esta parte turquesa en este tocado de la cara. A la vez vamos a limpiar un poquito la forma. Sabéis también que me gusta mucho trabajar con pincel blanco, con pincel seco, con acrílico blanco en la parte que he hecho de cerámica. Eso añade una pequeña capa de blanco transparente en algunas zonas, especialmente las zonas que sobresalen más, y le da a toda la parte de cerámica un aspecto mucho más transparente, un pelín desgastado y mucho más orgánico, muchísimo más realista. Es un efecto muy sutil, pero creo que funciona muy bien. Casi para terminar vamos a trabajar con el grafito, con el acrílico grafito en pincel seco y vamos a trabajar en pincel seco en todas estas áreas más mecánicas, ¿no? Me ayudan a definir las formas, a marcar las aristas de todos los pequeños detalles que hay y a que esta parte totalmente mate y plana, casi de color, se vaya transformando en algo más vibrante, no solo de claro oscuro, sino también de mate y brillante, que es un contraste que me gusta mucho, que hay zonas mates y zonas brillantes. Por lo tanto, pincel seco, ir confiando en la forma va a guiar dónde se queda el pincel, dónde se queda el acrílico y dónde no. Veis que ya tiene un aspecto muchísimo más metálico. Vamos a aplicar ahora un barniz brillante en la parte de cerámica. Vamos a añadirle el brillo que tiene la cerámica. La cerámica vidriada, por supuesto, es muy brillante, por lo tanto vamos a darle una buena capa de barniz brillante. Como he dicho, he estado trabajando todo el tiempo con colores fríos y es lo que quiero, pero sabéis que siempre me gusta que tenga alguna pequeña variación o vibración de cálido y frío. Por lo tanto, voy a añadirle pequeños toques de cálidos y para eso voy a utilizar pintura férrica. Como no quiero que la pintura férrica ni el activador afecte a la barra de la peana, que sí que es de metal, que sí que es de hierro, la cubro y la protejo con un papel, ¿no? Que es lo que habéis visto que hacía antes. Y ahora estoy aplicando la pintura férrica en las zonas que quiero que sean totalmente oxidadas, ¿no? Especialmente en estos pequeños agujeros que hay alrededor de la cara y la aplico directamente a pincel. Si me paso en algún momento, lo retiro con un trapo. Incluso si a veces hay muchas zonas pequeñas, lo que prefiero hacer es lo que acabáis de ver. Pinto por todo y pues retiro los sobrantes con el trapo. Como tenemos un barniz brillante que ya está seco debajo, se limpia muy fácilmente. Me gusta que los remaches que modelé con el epoxi también parezcan de otro material, por eso siempre los suelo pintar de pintura férrica. Y para acabar, salpicaduras. Le va a dar un pequeño toque de puntitos por todas partes y de variación de cromática por todas partes que va a quedar muy bien. Es otro de estos elementos poco controlables. Ahora sí, vamos a aplicar el activador de óxido que va a afectar a toda esta pintura férrica que hemos aplicado ahora. No espero a que la pintura férrica esté del todo seca, siempre está un pelín húmeda y así puede moverse un poco, puede hacer como un goteo, ¿no? Y aplico el activador por todas partes. Me he asegurado bien de que la barra de la peana, que es de hierro, esté totalmente protegida y no reciba nada de activador. Y ahora es cuestión de esperar. Poco a poco vamos a ir viendo cómo el activador va haciendo su trabajo
y vamos a ir viendo aparecer el óxido, que es un color anaranjado cálido, que va a vibrar muy bien con todas las partes frías de la escultura. Una vez que el óxido ha terminado, que el activador ha hecho todo su trabajo, puedo retirar la protección que le había dado la barra y podemos ver la pieza casi terminada. Para protegerla y también para darle un pequeño acabado unificado, vamos a darle un poquito de barniz, también en spray. Utilizo estos barnices que son a base de alcohol, me gustan mucho, son muy transparentes y secan muy rápido. Y vamos a reforzar un poquito también el barniz brillante en la cara. El otro era satinado, ¿no? Entonces juego con diferentes brillos en diferentes partes de la escultura. La escultura está casi, vamos a esperar a que se seque el barniz. Y vamos a darle el último toque. Vamos a aplicarle un poquito de cera plateada. Es un material que a mí me encanta, que veis que lo trabajo mucho en las partes finales. Lo doy después del barnizado porque quiero que la cera sea mucho más brillante, ¿no? Entonces lo aplico a pincel seco y se va a marcar algunas aristas. Hay que ir con cuidado para no aplicar demasiada cera. Solamente vamos a querer marcar algunos puntos, ¿no? Algunas zonas. Realmente hay muy poca pintura en el pincel. El efecto se ve muy poco en cámara, pero está allí, ¿eh? Vale la pena hacerlo. En las aristas podemos ver, por ejemplo, que sí que se marca esa línea de brillo. Y en algunas zonas podemos aplicarlas directamente con el dedo. Por ejemplo, en estas dos puntas que sí que quiero que sean mucho más limpias, como si hubieran sido tocadas, ¿no? Como si alguien las estuviera acariciando día a día, ¿no? En donde sea que está esta pieza. Y ya está, tenemos la escultura totalmente terminada. La verdad es que estoy muy satisfecho de esta escultura y espero que a ti también te haya gustado y que espero que hayas disfrutado también del proceso de por qué y cómo la pinto. Muchísimas gracias. Si tienes alguna pregunta o algún comentario, por favor déjalo en la sección de comentarios e intentaré responder. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.